que hacía esto? Porque afuera las doctrinas falsas andan bien documentadas con sus textos erróneos para engañar a la gente. La doctrina de los testigos de Jehová, la de los famosos adventistas, los mormones y otras sectas por ahí, están bien documentadas. Están bien documentadas para engañar. Entonces la iglesia tiene que tener conocimiento. Es bonito los cultos de enseñanza, los domingos son cultos de enseñanza en la mañana y también los días jueves son cultos de enseñanza. Yo les recomiendo, hermanos, que estudiemos las escrituras con mucha detención. Estudiemos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, escudriñad las escrituras, porque ellas te van a hacer sabios. Amén. Porque toda escritura es inspirada, le recomienda, por Dios. Y Cristo dice, escudriñad la escritura porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces, yo he estado escuchándolos predicar y muy bonitos los mensajes, muy bonitos. Y algunos hermanos que están viniendo, tomemos, si es posible, una libreta y lo que uno no o le interesa, lo anota. Le va a servir para cuando va a predicar, le va a servir cuando va a la calle. Y usted va a ser una persona bien documentada en lo que está haciendo, lo que va hablando, ¿verdad? Una persona bien documentada y va a poder crecer. ¿Verdad? Nosotros venimos a crecer espiritualmente. Y esto no quiere decir que yo no tenga un grado académico para crecer. Hay gente que aprendiendo a leer en la Biblia y tienen grandes conocimientos. Gloria a Dios. Grandes conocimientos de personas y aprendiendo a leer la Biblia. Entonces, nunca es tarde también. Ayer una hermanita me llamaba y me decía que hay hermanitos que no saben leer, que ella está dispuesta a ayudar para que los hermanos aprendan a leer y puedan leer la Biblia. Eso lo veo bueno, pues quiere decir que hay un interés en nosotros. Bueno, hermanos, hoy vamos a un estudio de la palabra del Señor. Ya puede usar el canal, ¿verdad? Cuando ya comenzamos a leer la Biblia, cuando comenzamos a leer la palabra y dar el título de la enseñanza. Sí. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Este micrófono está un poco, no sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Bueno, ahora sí, gracias, hermano, gracias. Gloria al Señor Jesús. El título de la enseñanza de hoy es Restableciendo el altar. Así se llama. Restableciendo el altar. Ese es el título de la enseñanza de hoy. Hay algunos conceptos, ¿verdad?, acerca del altar. Hay algunos conceptos acerca de los sacrificios. ¿Qué es un sacrificio? ¿Qué es un altar? Y nosotros tenemos que ir tomando los conocimientos de la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a irnos a buscar en nuestras Biblias, en el libro Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 30 hasta el versículo 40. 10 versículos vamos a tomar de la Biblia. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30 hasta el versículo 40. Hoy vamos a ver una escena en la cual Dios utilizó poderosamente a uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Dice la palabra del Señor en el libro Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 30 en adelante. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Amén. Espíritu Santo, gobierna y guía. Enséñanos
Tú eres el pastor por excelencia y el maestro por excelencia. Oramos para que la gloria de Dios envuelva este lugar, para que el poder y la unción de tu Espíritu Santo puedan llenar, Señor, hasta lo profundo de cada corazón, Dios mío. Queremos recibir la palabra del cielo en el nombre de Jesús. Dios bendiga a los televidentes que están con nosotros en esta enseñanza. Yo bendigo a todo el pueblo que está ahí viendo Canal 14, a todos los hermanos dentro y fuera de Nicaragua. Les saludamos en el amor de Cristo y espero que no se pierda esta palabra que es muy buena para la vida del creyente. En el versículo 30 del capítulo 18 del primer libro de Reyes, vemos nosotros que se comienza una etapa para el pueblo de Israel. Una etapa muy hermosa, una etapa muy bonita, gloria a Dios, como es la escena del profeta Elías. Elías era un profeta de Dios. Comenzó su ministerio como un torbellino. Desde que Dios lo levanta, inmediatamente ese hombre comienza como un torbellino. Y es uno de los profetas, como los grandes profetas de Dios, que pudo hacer milagros sobrenaturales. Sabe, estimado hermano, que nosotros, cuando hemos sido llamados por Dios, somos llamados para hacer cosas sobrenaturales. Elías comenzó con milagros sobrenaturales. Dice que oró para que no lloviera por 3 años y medio y no llovió. Yo no he visto a un hombre en la tierra, aparte de Elías, que haya hecho esa gran hazaña. No he podido verlo. Una persona, para que pueda hacer esa gran hazaña, tiene que estar lleno del Espíritu de Dios. Tiene que estar reposando Dios completamente en su vida. Y Elías oró para que no lloviera. Aleluya. Y luego Elías pasaron los 3 años y medio y oró para que lloviera. Y llovió. Ustedes han visto milagros así. Que cuando tenemos necesidad de agua, lo sobrenatural, Dios lo active. Hay momentos en que se puede hacer eso. Había un muchachito que fue a una conferencia de Estados Unidos, escuchó una conferencia de uno de los grandes predicadores de Dios. Y es muy jovencito, y se fue al África, donde no había llovido por 12 años, donde él vivía. Y cuando escuchó que el mover de la fe es tan extraordinario que Dios hace lo imposible cuando una persona tiene fe, dice que oró, llegando a su tierra iba tan lleno de fe, oró y comenzó a llover. Elías oró para que lloviera de nuevo y llovió. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál era la condición del pueblo de Israel en ese momento? Vamos a irnos al fondo histórico del asunto. El pueblo de Israel estaba pasando por un caos espiritual. Estaba gobernando la nación de Israel un rey malévolo, perverso, apóstata. El rey Acab. Y tenía el rey Acab una esposa muy mala. Una mujer que estaba preparada para el culto a los demonios. Una mujer terrible, completamente era la esposa de Acab. Una mujer que desafiaba a Dios, lo ofendía. Y Dios, como el pueblo de Israel se aparta de él, y el pueblo comienza a vivir desenfrenadamente, habían 2 religiones predominantes ahí. Estuve haciendo un estudio con mucho cuidado de esas 2 religiones en ese momento. Se hacían 2 cultos terribles contra Dios. Habían dejado al Dios vivo que los sacó de la tierra de Egipto
se habían olvidado de las grandes hazañas que Dios había hecho. Se habían olvidado de los mandatos bíblicos, de la santidad de Dios. Y habían traído a Israel el culto al famoso Baal, un dios Baal, que significa, la palabra Baal significa amo o señor. Habían traído el culto al dios Baal y le ofrecían sacrificios. Esos sacrificios, los sacerdotes baalistas se sajaban hasta con saetas y cuchillos para querer supuestamente agradar a ese dios. Ese dios Baal es un príncipe de los demonios. Según estuve viendo la historia de este dios Baal, era un príncipe del infierno. Imagínense. Y a una diosa que era la madre de todos los dioses, que era la diosa Acera, femenina. Supuesta, eso son mitologías, esos no son dioses verdaderos que existen, pero son deidades satánicas que pueden posesionar la vida de un individuo o la vida de una nación. Entonces esta diosa era diosa de la fertilidad. Y a este culto, a esa diosa, sorpréndase, era algo terrible. Por eso Dios estaba enojado con la nación de Israel. Conociendo al Dios vivo, se habían contaminado. Y algunos estaban adorando a Jehová y estaban yendo a los cultos de Baal y a los cultos de Acera, la diosa Acera. ¿Y sabe cuáles son los cultos de esta diosa Acera? La diosa de la fertilidad. Cultos de orgías sexuales. Frente a esta diosa buscaban las prostitutas sagradas, las presentaban y hacían sexo frente al culto de esos dioses. Había sexo. Imagínense una gran inmoralidad satánica. Y el dios Baal, que era entre los principados del infierno mismo. Esa es la condición de Israel. Dios había bendecido anteriormente a Israel, había hablado por Josué, por Moisés, por los grandes profetas, y ellos se habían descuidado. Y el rey no le interesaba nada, comunión con Dios. Entonces, ¿cuál fue el problema que había económico y social? El religioso, ya lo presenté ahorita. El problema económico de la nación de Israel en ese momento es que había sequía. Y donde había sequía o hay sequía, hay escasez. Y donde hay escasez, hay miseria. ¿Cuál era la consecuencia de un culto falso? ¿Desde dónde? Estaba dirigido por la esposa de Acab. En ese momento, en ese escenario, Dios levanta al profeta Elías. Y es cuando Dios detiene la lluvia por la palabra de este hombre y manda la lluvia por la palabra para demostrarle al pueblo de Israel que solo Jehová es Dios. Y en el pasaje bíblico que leímos, en el capítulo 18, encontramos en el verso 20 en adelante que Elías, al ver que el pueblo está empeñado en la adoración, ¿cómo le llama esta adoración? Mixta, de que creían en Jehová supuestamente, pero estaban siguiendo las religiones paganas de los baalistas y de los dioses de Acera. Los reta y le dice al rey Acab, lo desafía, que haga un altar y que el Dios que responda con fuego, ese es el Dios que va a seguir Israel. Y los baalistas, como son fanáticos religiosos, lo aceptan. 450 profetas de Baal habían y 450 profetas de Acera, sacerdotes de ellos. Los sacerdotes de Baal y los sacerdotes de Acera. Y solo estaba un profeta de Jehová, Elías. Habían 900 contra uno. Y cuando lo aceptan, entonces arreglaron el altar a Baal, al dios Baal.
Y comenzaron a clamar desde la mañana hasta el atardecer, hasta el mediodía, todos pasaron clamando al dios Baal. Y Baal no respondió. Y se sajaban los sacerdotes hasta con cuchillo, y Baal no respondía. Porque no existe, o es un demonio, no tiene el poder de Dios. Y la Biblia, acuérdese más adelante en los evangelios, que dice que mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Una vez recuerdo una experiencia que, mire, una mujer que no es cristiana dio un programa de televisión. Le dijo a un brujo que por qué se había convertido en brujo. Y que después, ¿por qué había buscado a Dios? Entonces el mismo brujo dijo que en el camino se dio cuenta primero que la brujería y la hechicería tenía poder, pero que en el camino se dio cuenta que había un poder más grande que el de la brujería, el de la hechicería, que era el poder de Dios. Y que él entonces había decidido seguir al que tenía más poder. Entonces Elías está claro, el profeta Elías está definido, está bien claro de que el poder de Dios es más grande que cualquier potestad satánica. Y los retó. Y los baalistas y los sacerdotes también de Acera comenzaron a hacer el culto, el holocausto, el sacrificio. No pasó nada. Dios no está ahí. Amados hermanos, Dios no está ahí. Fíjense que otra vez escuché la historia, un testimonio de un sacerdote del ocultismo que había crecido hasta el 7º nivel, salvadoreño. Y dice que cuando él se inició en las ciencias ocultas, mire lo que le voy a decir. Él ahora es cristiano, ese sacerdote satánico es cristiano ahora. Que en el 4º paso del espiritismo, en el manual del espiritismo dice que había que sembrar una semilla, escupirla con la boca y sembrarla en 4 tumbas diferentes, que estuvieran 4 tumbas ahí, en un cementerio. Y dice que el manual del ocultismo le decía a él, cuando lo leyó, que se cerciorara que en una tumba de esas no estuviera un evangélico protestante enterrado. Hasta los huesos de los hijos de Dios están protegidos y guardados. Los demonios no pueden tocar ni los huesos de una tumba de un santo. ¿Ah? De un evangélico protestante. Y ese hombre con el tiempo, él quebraba los espejos. Él con la vista mataba a los perros. Se mataban en sangre. Se llevaba a cualquier muchacha, dice. Y él llegó detrás de una muchacha cristiana a una iglesia evangélica. Y la muchacha, una mujer de Dios, de esas chavalas que no le abren puertas al diablo, lo invitó a la iglesia, al hombre que le enamoraba. Él no sabía que era brujo, que era un sacerdote satánico. Y cuando la empezó a enamorar, ella le dijo: te invito a que aceptes a Cristo. Y que vayas a la iglesia, en la dirección tal. Y el hombre, por enamorado de la muchacha, se fue a meter a la iglesia. Y caminaba oraciones, dice, en la parte izquierda de la bolsa. Y resulta, hermanos, que cuando él estaba allí, había un pastor en esa iglesia que era lleno del Espíritu Santo, terrible. Un hombre que antes de subir al púlpito en el día oraba 5 horas diarios. Un hombre ungido, un hombre de eso de poder de Dios. Y cuando subió al púlpito, miraba al pastor y no estaba en ningún lado el pastor, dice, él sentaba y se sentó en las primeras bancas. Y cuando salió el pastor de la oficina que estaba orando, el pastor se subió al púlpito y dijo: siento presencia de demonios en este lugar. Y dice que él quiso confundir el mensaje al pastor, porque él podía hacerlo. La mente se la trastornaba a la gente, porque era un brujo del 7º nivel, de los más poderosos. Era profesor de ciencias ocultas él, salvadoreño. No pudo hacer nada con el pastor, no pudo hacer nada.
Y cuando hicieron el llamado para afectar a Cristo y para ministrar a la gente, dice que él se quería ir, pero no pudo porque la multitud venía y lo empujaban para adelante, y lo empujaba para adelante, y lo empujaba para adelante. Y tuvo que estar en el altar, a la fuerza. Y el pastor dijo, era un hombre de esos un poco duro: el que esté con los ojos abiertos, le meto los dedos en los ojos. Tuvo que cerrarlo a la fuerza. Y él salió de allí renunciando a la brujería, porque dice que no pudo hacer nada con el pastor, jamás le pudo trastornar la mente. Se dio cuenta que el poder de Dios es más grande que cualquier poder de brujería o de hechicería. Alábelo, alabe a Cristo. Elías sabía eso. El profeta Elías sabía, y para él era fácil retar a los profetas de Baal. ¿Ah? Yo pastoreé en una iglesia en Estelí. Y cuando llegué a esa iglesia, la segunda iglesia que pastoreé, me dicen los hermanos: hermano, aquí hay un señor que es brujo, que tiene consultorio. Estaba a 2 o 3 cuadras de la iglesia. Y está bien, le digo. Empecé a orar. Y pasé por la casa y tenía un rosario de unos negros, que era un corazón, pero eran enormes, un rosario que cubría una pared casi. Tenía una ave negra, grande, y encima de la ave estaba el rosario. Y ese señor empecé a conocer que era un brujo, que lo visitaban la gente. Empecé a orar y ayunar, y a la iglesia le metí en ayuno y oración. Tenemos que sacar esa brujería del diablo de esta zona. Empezamos a guerrear. A muchos pastores no les gusta esto, les tienen miedo a guerrear, porque creen que el diablo los va a atacar, y en realidad lo ataca. Pero yo me metí en lleno con la iglesia en ayuno y oración, oración y oración y oración. Yo he encontrado pastores que dicen: hermano, yo no me meto mucho en eso porque quiero estar tranquilo. No sirve ese hombre, esa mujer. Porque es bonito tener una iglesia allí entretenida de uno, pero sin unción de Dios, sin el fuego de Dios en su vida. Amén, amén, amén. Pero el hombre de Dios tiene que estar listo. ¿Cuántos están listos para la guerra? Para la guerra espiritual, ¿verdad? Amén, hermano, amén, amén, amén. O aquí no es pantalla, aquí es guerra espiritual. Aquí tenés a Satanás que te levanta todos los días para que no tengas economía. Se te levanta para enfermarte. Se te levanta para destruirte el hogar. Se te levanta el diablo para destruir tus hijos. Se te levanta para querer dañar tu imagen. Tenés que pelear todos los días en guerra, en oración. Cuando estás peleando con el enemigo, no podés estar distraído. Usted sabe que Gedeón a los distraídos los mandó de regreso. Hace muchos años, yo era un chaval joven, y allá por allá, esas zonas montañosas, no les voy a decir nombre y apellido, hay que ser ético, y por estrategia de vida, de mi vida, hay que ser discreto. Manda un señor donde yo estaba. Yo era un chaval de 17 años. Y mandan un señor de más de 50, como 55, y del lado de León, por los lados era. Y llevo una tropa. Y esa tropa me da una parte a mí, las personas, para que queden conmigo ahí también, a mi gente que anda conmigo. Y dice el Señor cuando llega: todo nervioso, una zona peligrosísima en esos tiempos. Aquí no hay televisión. Todo nervioso. Hay televisión aquí. Y lo quedo viendo yo, un chavo joven. Yo estaba fogueado sin esa zona. Él no estaba fogueado, yo sí estaba fogueado a ella. Le digo: ¿querés televisión? Aquí la vas a ver en vivo. Agárrese, le digo, porque aquí si usted no se prepara lo matan. Y te veo miedoso, le digo. Y le digo: un chaval joven, si tenés esposa va a quedar viuda, vos te vas a morir, te veo miedoso, vos te vas a morir. Y el pobrecito le dice grosería. Yo vi cómo lo humillé al Señor así, porque lo miraba miedoso. ¿Ah? Entonces, al diablo es lo mismo. Al diablo no puedes estarle amagando. Cuando te metiste con Dios, hermano, y aceptaste a Cristo y levantaste la mano, tenés que someterte a Dios. Tenés que renunciar con tu boca, así decir: yo renuncio a cualquier pecado que me ata. Yo no quiero nada con el pecado. Yo me divorcio del pecado. Yo pido que la sangre de Jesucristo me limpie por dentro y por fuera. Amén. Gloria a Dios. Y resulta que
Aquel brujo se tuvo que convertir a Cristo, hasta tiene CD, tiene mensajes de hace muchos años. Ese testimonio lo hice hace 25 años. Pues Elías sabía muy bien que los profetas de Baal no era nada, era un demonio nada más, eran demonios. Que hacer eran demonios. ¿Qué gozo tiene la iglesia de Jesucristo hoy? Que no tenés una religión muerta, que no tenés un encuentro con una religión muerta, ni con dogmas de hombre, ni tradiciones de hombre. Tenés encuentro con la sangre de Jesucristo, con el Cristo de la gloria, con el Cristo que vive. Usted no es cualquier cosa. Amén. Y el mismo manual del espiritismo dice el hombre ese que decía que no le practicara espiritismo, ciencia oculta, a una mujer que fuera evangélica protestante. No la convencía. Él convencía a cualquier mujer, porque ya tenía el poder de Satanás sobre él, pero no podía con una joven cristiana evangélica. Pero mujeres de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Una mujer que se guarda. Yo le digo esta cosa esta noche, hermano. Usted siente que ha abierto una puerta al diablo. Somos humanos, podemos equivocarnos, podemos fallarle a Dios. Ore y dígale: Señor, yo cierro esta puerta en el nombre de Jesús. Y cuando tú cierras esa puerta, Satanás no puede tocar tu vida. No puede tocar tu economía. No puede tocar tu vida. Dios estará contigo. Y cuando ores, Dios te va a responder. Sabe que esta semana tenía unos proyectos de trabajo. Yo tengo unos proyectitos de trabajo personales. Y cada madrugada, Jesús, que hoy sea un día que se me resuelva esto. Y toqué puertas que había que tocar, hermano. Y ahí estaba la respuesta de Dios donde toqué. No hubo puerta que hallara cerrada. Y resolví estos días un montón de cosas que tenía que resolver en mi trabajo. Y me di cuenta que la oración tiene poder, que es la llave. Que cuando usted está arrodillado, está ganándole la guerra al diablo. Cuando usted deja de orar, el diablo se le viene encima. No se acueste sin orar. No se levante sin orar. Métase en la presencia de Dios y usted va a ser un gigante. Alábelo. No vaya a estar allí calmadito. Elías es un hombre de fuego. Ahora, no hicieron nada los profetas de Baal. Viene el tiempo de él. Lo que leíamos, ¿verdad? Viene el tiempo de Elías. El tiempo de Elías. Vamos al versículo 30. Que ya lo leímos, pero quiero que lo recordemos. Primero de Reyes 18:30. Me llama la atención algunas cosas que están en ese versículo, que las voy a ir viendo con detalle. Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Qué lindo. ¿Quién era Elías? El profeta, el guía espiritual. ¿Sí o no? ¿Y qué le dijo al pueblo? Acercaos a mí. El primer paso importante para un avivamiento y para que los demonios no puedan contra una iglesia es que la iglesia esté escuchando a su autoridad. Amén. Acercaos a mí. ¿Y qué dice? Y todo el pueblo se le acercó. Oiga, todo el pueblo, el segundo paso fue que el pueblo se acercó porque obedeció. La gente obediente va para arriba. La gente obediente, Dios la va a usar donde se mueva. ¿Quiere usted que el manto de la unción esté sobre usted? Haga eso, sea obediente. ¿Por qué Dios escoge a Josué? Porque Josué estaba atento a todo lo que Moisés le decía. Él estaba servidor de Moisés. Era el hombre que estaba al lado y Moisés estaba orando y él estaba peleando. Por eso era. Había sujeción. Y acercaos a mí. Y sigue la tercera frase en ese versículo. Y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Oiga bien esto. Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Aleluya. ¿Sabe qué representa ese altar arruinado? La vida espiritual. Para entrar en guerra espiritual hay que arreglar la vida espiritual. Hay que renunciar. Cuando usted venga a ayunar, venga renunciando a cualquier atadura del diablo. Cuando vaya a acostarse, renuncia a cualquier atadura del diablo. Alabado sea Dios. Métase la palabra de Dios en el corazón, en la mente. Métase la unción del Espíritu de Dios. Que la unción esté hasta por los poros. Alabado sea Dios. Que no haya lugar para que Satanás tome dominio. Una iglesia fuerte no es la iglesia que canta más.
No es la iglesia que hace tantas cosas. La iglesia fuerte es la que está llena del Espíritu Santo. Ahí los demonios no pueden. Alábelo. No pueden. Entonces, ¿qué pasó? Que Elías arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Pregunta, se la contesta usted en el interior y usted por la televisión que me está viendo. ¿Qué habrá de arreglar de tu vida? ¿Por qué te están saliendo las cosas mal? ¿Habrá cosas en tu vida que tú no se las has entregado al Señor? ¿Habrá un desorden en tu vida espiritual y tú no lo has detectado? ¿O tal vez lo has detectado y te has hecho el disimulado? Esta noche usted puede cambiar de actitud y va a sentir un gozo. ¿Sabe lo que es vivir embriagado en el Espíritu Santo, hermano? Que ninguna droga, ningún licor, nada puede suplantar el gozo que produce una vida llena del Espíritu Santo. Puedes estar jovencito y vas a sentir rechazo por el pecado. Puedes ser un anciano y vas a sentir como que estás comenzando de nuevo. Conocí una anciana yo en una iglesia que fui invitado a una vigilia toda la noche, yo sabes. Y la anciana tenía 90 años. Y toda la noche alabando a Dios de pie, una anciana alta, allá por la Sirena, Estelí. Y alababa a Dios sin parar, toda la noche hasta amanecer. Y había gloria a Dios en su boca hasta el amanecer. Los años no la podían detener. Cuando usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, nos llena una energía a Dios que no la puede entender el hombre ni la ciencia. Porque esa energía la da Dios, lo rejuvenece Jehová. Aleluya. Arregló Elías, ¿qué? El altar que estaba arruinado. ¿Verdad? Se arregló el altar. Gloria a Dios para siempre. Mi alma adora a Jesús. Se arregló el altar que estaba arruinado. ¿Cuándo se arruina el altar de la vida? Cuando andamos descuidados espiritualmente. Por eso el título se llama Restableciendo el altar. ¿Sabe usted, hermano, que usted fuera un gigante espiritual y Dios te usara mucho más si tan solo observáramos qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? Si tan solo renunciáramos a aquellas cositas que no le agradan al Señor. Si tan solo pasaras más tiempo de rodillas que viendo novelas. Si pasaras más tiempo de rodillas que viendo noticias. O que viendo por ahí el fútbol o otras cosas. No te digo que es malo ver, yo veo todo. Yo si tengo que ver una noticia la veo. Si tengo que ver un partido de béisbol que me encanta tanto a veces, jugué béisbol 9 años, pues lo veo, me encanta, pero no me entretengo totalmente en eso, hay tiempo para orar. Y desde que yo me convertí dejé de ir a jugar béisbol, no quise volver a jugar béisbol porque tenía que estar en la escuela dominical y no podía sacrificar eso. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, el versículo 31, mire el paso que sigue. Vamos a ver el paso que sigue. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dado palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Tomó 12 piedras, conforme a las 12 tribus de Israel. ¿Qué significa las 12 piedras y ponerlas juntas? Significa que hay que vivir en unidad. Que eran 12 tribus y las 12 piedras juntas, el altar se hacía con 12 piedras. Representaba que el pueblo de Dios tenía que estar completamente unido. Aleluya. Y si usted y yo somos como Elías, que somos esas 12 piedras y que todos somos un mismo sentir y que todos pensamos que esta obra es para el Señor y que este trabajo es para el Señor, esta obra va a explotar un avivamiento que no va a poder detener nadie. Elías unió 12 piedras representando la unidad. La unidad es una herramienta y un arma poderosísima en todos los tiempos para mantener una iglesia poderosa. Gloria al Señor. Mi alma adora a Jesús. Vamos a ver qué sigue más abajo. Vamos a ir viendo esta palabra porque está muy buena. Aleluya. Edificó un altar con las 12 piedras. En el nombre de Jehová. Todo lo que hagamos tiene que ser en el nombre del Señor. Yo le dije al Espíritu Santo cuando venía a pastorear, sé tú el pastor principal y yo el pastor auxiliar. Porque hay lugares que a Jesús no lo dejan entrar. Aún hay iglesias que a Jesús no lo dejan entrar. Gloria al Señor. Yo creo que el Señor es el dueño de todas las cosas. Y que a Él se debe de amar todo el tiempo y respetar.
Bendito sea el nombre de Jesús. Tomó las 12 piedras y hizo un altar en el nombre de Jehová. Hay otro paso importante que quiero ver aquí. Después que hizo aquel altar, dice la palabra en versículo 32, en la segunda parte, hizo una zanja alrededor del altar. La zanja significa separación. Para que funcione la bendición en nuestra vida hay que separarnos. No hay que tener doble vida. Hay que separarnos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Colosenses 3:10, despojado del viejo hombre y que venga el hombre nuevo a nosotros. Se tiene que desaparecer el hombre viejo, tiene que venir el hombre nuevo. Ese es el secreto al éxito cristiano. Despojarse del viejo hombre. La zanja representa, al oír el altar, separación. Separémonos de aquellas cosas que no le agradan al Señor. El 33 me llama la atención. Primer libro de Reyes 18:33. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos. La leña representa el ingrediente que tenemos para comenzar el sacrificio a Dios. El recurso que tenemos. Hay que ponerle leña al altar. Amén. Hay que ponerle leña al altar. El altar de mi vida esta noche tengo que ponerle leña para que venga el fuego y se encienda. Tengo que darle tiempo a Dios en la adoración. Tengo que darle tiempo a Dios en la comunión, en el estudio de la palabra, en la oración, para que esto venga el fuego después. Amén, hermanos. Gloria al Señor por eso. Aleluya. Y cortó el buey en pedazos. Significa que hay que quebrantar esta carne. Si no quebrantamos la carne, no podemos entender al Espíritu Santo. No podrá el Espíritu Santo revelarnos cuántas cosas bellas quiere hacer Dios. Si no quebrantamos esta carne, va a venir el enfermo y no va a poder ser sano. Va a venir el endemoniado y no va a poder ser liberado. Amén. Y ahora, la historia que les contaba del brujo, le tuve la oportunidad, que él llegó a poner una refrigeradora donde un hermano en Cristo de la iglesia, y le prediqué. Y me confesó el brujo que había leído el libro Infernal y el libro San Cipriano. Era un brujo de carrera. Y empezó a llorar. Llorando. Y le dije, usted es candidato del infierno. Usted todavía puede salirse del infierno porque Cristo murió por usted. Y me dijo una palabra, que tenga cuidado con lo que voy a decir. Fíjate, hermano, me dice, que a mi consultorio una hermana evangélica de una iglesia llegó para que la curara de los riñones. Una hermana evangélica buscando medicina. ¿Y sabes qué le dije? Dice. ¿Sabes qué le dijo el brujo? Vos no tenés fe. Estás en la iglesia y no tenés fe. Porque una cosa estoy seguro, le dijo el brujo, que si le pedí de corazón a Dios no te va a fallar y estuviera sana. Eso le dijo el brujo. ¿Qué le parece? Y lo invité a la iglesia y llegó a la iglesia. Y seguimos orando. ¿Y sabe qué hizo los meses? Tuvo que levantar el consultorio donde había vivido toda la vida. Y se tuvo que ir porque dice que ya no hacía nada ahí. Ya no había negocio, porque había puesto un manto de oración por las madrugadas a toda la iglesia, los guerreros de oración, y los brujos se tuvieron que amarrar los demonios. Le dije que amarraba a los demonios que traían la brujería a esa comunidad, a esos barrios, y entonces el brujo se tuvo que ir. Se tuvo que ir el pobre brujo. No pudo. ¿Cuánto creen que podemos nosotros? ¿Ah? Había una disco que se llamaba El Tabú. A 4 cuadras de la iglesia. Y una disco que a las 2 de la mañana y 3 de la mañana sonaba y no podíamos ni dormir, todos los días. Una de las discos más famosas de este libro. Y le digo a la iglesia, aquí está la guerra espiritual. Vamos a ayunar. Y todos los que venían a las 4 de la mañana van a orar y interceder para atar ese demonio, esa disco se cierra en el nombre de Jesús.
Y hacíamos ayuno los martes y orábamos, calcinamos y cancelamos esa disco en el nombre de Jesús. Y hacíamos ayuno por los sábados y cancelábamos en el nombre de Jesús. Y pasaba por ahí, paraba mi camionetita yo y le decía, te cancelo en el nombre de Jesús, disco. Pasaba otra vez, yo era mi salida de esa calle. Volví y le decía, te cancelo en el nombre de Jesús. Como al año de estar haciendo eso, cerró la disco completamente. Fue una noticia extraordinaria en Estelí que se cerró la disco. Dios cerró la disco. Y me voy donde la señora a predicarle la palabra de Dios, una señora empresaria muy fuerte. Me fui y me recibió muy bien, bien católica la señora. Me recibió y tenía cerrada la disco y me dijo llorando, yo no quiero nunca más tener ese lugar para un centro de vicio. Ya no sabía que yo había orado para que se cerrara por mucho tiempo. Yo no quiero nunca más. Entonces le digo, hagamos un arreglo pues, préstesela al señor ese local. O me venda. No lo vendo. Dice. Me da $150,000 un hombre, pero no lo vendo. En ese tiempo 150,000 era mucha plata. Hace como unos 15 años. Préstemelo pues. Te lo presto, me dice el lugar. Solo pague la luz y el agua. Y vengo yo, saco a la gente de la iglesia y me metí a la disco y empezamos a hacer culto y aquel lugar se llenaba. Porque ya no alcanzaba la gente en el templo. Entonces un templo como este, un poquitito más pequeño que este, y no alcanzaba la gente. Entonces tuve que por fuerza ir a buscar la disco y empecé a hacer cultos en la disco todos los domingos. Y estaba, véndame la disco, véndame el lugar. Y yo sin dinero, hermano, y mire qué fresco. Diciéndole que me vendiera el lugar y yo no tenía ni $1,000 en la bolsa. Ay, no me lo vendió la señora, pero me di el gusto que se terminó la disco y nunca más volvió a hacer disco y hice cultos ahí. Los pastores que llegaron de nuevo no pudieron hacer eso, no sé por qué no lo hacen. Se cerró. Se cerró el lugar. Atamos los demonios. Tenemos poder nosotros, la iglesia. Para la Cahuina puede hacer cosas grandes. Aquí hay recursos humanos. Yo he estado observando en un mes y un poquito que tengo aquí. Yo he estado observando, aquí tenemos grandes recursos. Los veo predicando por la televisión. Digo, tenemos recursos. Tenemos buena gente. Amén. Y podemos llegar a grandes cosas. ¿Cuántos creen que podemos llegar a grandes cosas? Entonces, Elías era un hombre así. A ver, hagan una zanja, le dice. Y luego les dice, mire, en el versículo 34. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto. Mire lo que sigue aquí. Llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto. Ya estaba el buey, ya estaba la leña. Y dijo, hacelo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Hacerlo la tercera vez y la tercera vez lo hicieron. ¿Qué notamos aquí? Que hay gente que estaba cerca de Elías, que eran bien obedientes. 3 veces le dijo el profeta que echaran agua y 3 veces echaron agua. Ojalá que nosotros, cuando nos digan que hagamos algo en la iglesia, seamos obedientes. La gente estaba sensible. Y cuando la gente está sensible, aquí caiga la gloria de Dios. ¿Por qué está habido avivamiento en la iglesia? ¿Por qué las hermanas están dirigiendo y de repente hasta orando en lenguas y están llenas del Espíritu Santo? Porque están dando el lugar a Dios. Y cuando le damos lugar a Dios, lo que una gente conquista en 100 años, nosotros lo conquistamos en un día. Amén. Los avivamientos no es de grandes cosas, es de un día comienza. Un día Dios abre la brecha y nadie la para. El secreto es que nosotros nos metamos en la presencia de Dios. Que no paremos el fuego. Que no contrictemos al Espíritu Santo. Que renunciemos a cualquier cosa que nos haga contrictar al Espíritu de Dios. Y entonces echaron agua. Llenaron la zanja. Y vamos a ver lo último que sigue para no cansarlo, porque quiero que me vuelvan a escuchar otro día. Aleluya. El versículo 36 me llama la atención. Primero Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto, gloria a Dios, que tú eres Dios en Israel. Qué palabras más sencillas, pero llenas de poder. Sea manifiesto que tú eres Dios en Israel. Y que yo soy
tu siervo. Usted no le ha dicho a Dios así, ¿no? ¿Ah? Yo he comprometido al Señor. Elías está comprometiendo a Dios. Miró la oración de Elías, apréndasela. Tú eres Dios de Abraham. Le está recordando cuántas promesas dio Dios a Abraham. De Isaac, de Jacob, de Israel, pues. Y le dice, y yo soy tu siervo. Yo he ido a casos que he orado por gente que le digo, Señor, yo no siento nada de fe. Y me dicen, ore hermano, que ore, mire. Y me voy y le pongo las manos y le digo a Dios, acuérdate Señor, que yo le pongo las manos como dice tu palabra y tú haces el resto. Y después me voy hasta temblando pensando que qué pasó. Luego vienen los testimonios y me dicen, hermano, qué oración más poderosa, Dios me sanó, me liberó. Y dije, supiera que yo estaba más nervioso que nadie. ¿Ah? Pero lo hice. Amén, hágalo aunque sea con miedo, pero hágalo. Elías le dijo, yo soy tu siervo. Usted dígale a Dios cuando vaya a orar por un lugar, cuando vaya a emprender alguna labor o algún negocio, o vaya a tener que ir a orar por un endemoniado, no espere que vaya el pastor, diga, yo soy tu siervo, Señor, aquí voy. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Una vez fui a una campaña yo a la Trinidad y me invita el pastor a una campaña evangelística. Yo estuve predicando muchas campañas evangelísticas aquí en Nicaragua y en California me prediqué 49 días una vez. ¿Qué le parece? Pasé 49 días predicando diario por todos lados. Y en Puerto Rico me pasé 29 días completos predicando. Pero una vez me voy a la Trinidad y me voy a una campaña y yo siento que aquello estaba pesado, hermano. Prediqué. Ay, Dios mío. Uno pasó a reconciliarse primero. Me vengo a mi casa y yo sentía que prediqué como duro aquello que me costó predicar. Y me quedé ese día por la mañana y dije, voy a orar. Y oré como 5 horas en mi casa. Y después de orar me levanté y le digo a mi esposa, voy para la campaña. Agarré un bus y llegué a la campaña por la noche. Esa noche un copastor estaba descarriado. Se había reconciliado ya. Cuando yo reprendí demonio, empezó a hablar un demonio a través de él. Gritaba. El espíritu de adentro. Y entonces comienza la iglesia a ponerse de pie todita y comienzan a orar. Y el demonio le dice el demonio así en público. Esta iglesia no ayuna ni ora y me quieren echar fuera. A mí no me echan fuera porque no tienen poder. El demonio lo dijo, que no tenían poder. Los hermanos oraban. Y yo sentí pues hay un demonio fuerte. Y yo voy a ver qué pasa. Me acerqué al hombre y le digo, yo tengo la autoridad de Jesucristo sobre vos, Satanás. Y me dice, me mencionó el nombre, el demonio, hermano. Y me dice, vos sí tenés poder, Orlando, pero estos no tienen poder. Y lo eché fuera y comenzó a vomitar demonios y demonios y demonios y salían como cuando salen los murciélagos dando voces. No mirabas nada, pero sentías el aleteo. 550 demonios vomitó. Me di cuenta que el diablo es vulnerable. Que el diablo, cuando tú te sometes a Dios, aunque seas el miembro de la iglesia, que no tienes privilegio aquí, pero es sometido a Dios y tienes autoridad de Dios, no puede contra ti. No puede contra tus hijos. Yo le entrego mis hijos al Señor y tengo nietos ya. Y le digo que mis generaciones futuras se las entrego a Jesucristo. Desde que están en el vientre estoy orando por los hijos. Porque ya los hijos lo llenan a uno de nietos. ¿Verdad? Se casan y comienzan a la fiesta. ¿Para dónde va a agarrar uno? ¿Verdad? No queremos, pero ahí van. Pero ya cuando vienen son lindos. Cuando vienen los nietos son lindos, ¿verdad? Aleluya. Y que yo soy tu siervo. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Qué lindo es ser dirigido por el Espíritu de Dios. ¿Ah? Estoy seguro, Señor, estoy en el tiempo de Dios, le digo, estoy en la voluntad de Dios. Lo que estoy haciendo, estoy en el tiempo tuyo. ¿Sabe que usted está en el tiempo de Dios aquí? Usted se para en la televisión, está en el tiempo de Dios, aprovéchelo. Usted se para a orar, está en el tiempo de Dios. Está con la presencia de las damas, los caballeros, los jóvenes, en el tiempo de Dios, aprovéchelo todo.
Elías estaba en el tiempo de Dios. Y cuando estás en el tiempo de Dios puedes producir cualquier milagro. La gloria de Dios va a estar sobre ti. Nadie te va a poder hacer frente. Nadie te va a derrotar, amado hermano. Fíjese que yo he visto en el mismo ministerio que hay hermanos pastores que no acercan a otros pastores porque tienen miedo que los, ¿cómo es? Los suplanten. Y yo nunca le he tenido miedo a eso. Dije, si Dios me pone en un lugar, nadie me saca. Y si Dios no me pone en un lugar, ¿para qué? Pero si Dios te pone en un lugar, pueden venir pastores de donde vengan, evangelistas poderosísimos. ¿Y sabes qué va a pasar? Que Dios te mantiene ahí. Y Dios te va a usar. Te va a usar poderosamente. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos están seguros? ¿Cuántos están seguros de eso? Alábelo, que Él vive. Alábelo. Yo recuerdo a un hermanito una vez que yo estaba pastoreando la primera iglesia. Yo estoy bien seguro de lo que Dios me ha llamado. No dudo de lo que Dios ha hecho en mí. Y lo que cuando voy a orar por alguien estoy seguro que Dios va a hacer algo. Y ustedes lo han visto aquí ya, en pocos días. Que yo les digo, miren lo que va a pasar en este y pasa. Amén. Yo tengo un trato con Dios. Bueno, Señor, cuidado, voy solo. No me mande solo. No me subo a un púlpito solo. Y recuerdo, hermano, que un hermano evangelista lo invité a la iglesia. Muy bonito, predica tremendo el evangelista. Y canta muy bonito. Yo no canto muy bonito como canta, ese hermano canta lindo. Y él con una experiencia como 20 años más que yo en el ministerio. Y me dice un miembro nuevo, pero de esos miembros que son un poquito orgullositos y que ellos son analíticos y orgullosos. Y el hermano muy distinguido, el hermano. Cuando terminé de predicar la campaña me dice, pastor, le quiero decir algo. Sí, dígame, hermano, le digo. Usted tiene que aprender mucho de ese evangelista, mire. Ajá, sí, hermano, le digo. Yo humildemente le dije, sí, hermano. Hay que aprender de los que Dios levanta. Y si el hermano es un tremendo hombre de Dios, hay que aprender de él. Y me dejó ahí. Sentí como que me golpeó adentro. Imprudencia. Pero dije yo no puedo contradecirle ni echarle tierra al evangelista, pues sí. Si hay que aprender de él, hay que aprender. Como a los 8 días me dice, pastor, vengo a pedirle perdón. Sí, hermano. El evangelista me dice, él era delgadito, pero él caminaba bien vestido y todo. Y la esposa una muchacha morenita, pero bien bonita la mujer, pues, pero más reciecita que él. Y alta, la mujer más alta que él. Y entonces me dice, ¿sabes, hermano? Que nosotros lo llamamos a la casa al evangelista. Y él cuando llegaba a la casa, dice, subía los pies a los muebles, prendía el televisor. Y le decía a mi mamá, dice, y a mi esposa, prepárame una carne de tal modo, prepáramelo así, que a mí es que me gusta es así, prepárame tal cosa. Y empezó, y íbamos y lo invitamos así que íbamos para un culto ahí de célula, él llegó, y entonces le dijo a mi esposa, vos, ¿por qué te casaste? No le dijo ni hermana, ¿por qué te casaste con ese hombre? Mira ese hombre flaquito, y vos sos una mujer hermosa. Y entonces me dice, yo vengo arrepentido y dije, no valoro a hermano Orlando con ese hombre. Cuando ha venido hermano Orlando y nos ha exigido nada en la casa, con una educación que se sienta, y jamás le ha dicho una expresión de esa a una mujer en la iglesia. No, hermano, le digo, pero hay que... No, hermano, es que yo me equivoqué. Dios, ¿qué pasa? No tenés necesidad de defenderte. Hermano, cuando usted está en la voluntad de Dios, como estaba Elías, no tiene miedo. Estaba el rey Acab, estaban los profetas de Baal, estaba un pueblo rebelde, y Elías tranquilamente ora. Dios hace algo. Amén. Dios hace algo. Aleluya. No tiene por qué preocuparse. Yo fui donde una señora, familiar de mi papá, casada con un señor muy rico. Y ella acepta a Cristo. Y padecía el corazón y estaba muriéndose. Y fui a esa casa porque me dieron unos hermanos que orara por la señora. Oré por la señora. Y el esposo inconverso. Y vino el señor, no murmuraba demasiado los hermanos. No aceptaba hermanos evangélicos. Terrible.
Y yo vine y oré por la señora, y la señora se hizo exámenes y quedó sana el corazón. Y el señor que no quería a los evangélicos, me dice la señora después, la bauticé y todo: hermano, me dice, cuando usted va a venir a la casa, mi esposo está más preocupado que nadie por atenderlo. Y se ve en su camioneta y él trae todo lo mejor para que le haga el mejor almuerzo a usted. Y eso no quería a nadie. Yo estaba seguro de lo que Dios me llamó. Yo le oré por la señora y Dios se la sanó del corazón. Ahí vive todavía la señora. De hace 30 años casi eso. ¿Ah? Y yo no tuve que ir donde el Señor, andarlo congraciándome con el Señor. Hermano, no me tuve que congraciar. No me quería mucho a mí. ¿Sabe que no me quería mucho? Él me conocía cuando era inconverso, pero no me quería mucho. Había alguna razón por la que él no me quería mucho. Yo jugaba béisbol con los hermanos, con los hijos de él, y ellos tenían mucho dinero, yo no tenía nada. Y el error que cometí yo es que, sin conocer a mi esposa, pues en relación a, me enamoré de una hija de él. Y la muchacha parece que se enamoró de mí. Y tuvimos alguna amistad, así, rápida. Y el Señor no quería con un hombre pobretón que se casara a su hija. Así, su hija que con alhajas finísimas, vestido finísimo, todo solo de marca, de lo más lindo. Y una mujer prudente, profesional, la chavala. Y tremenda chavala. Y entonces él miraba a este pobre y decía, ¿qué va a hacer? Pero cuando yo estoy convertido a Dios, tampoco, no había mucha amistad. Pero cuando oré por la señora, por la esposa, y la sana del corazón, yo era bien recibido en esa casa, ya como cristiano, ¿sí? Como hijo de Dios. Y cuando él estaba muriendo todavía, tuve el privilegio que me mandaron a llamar. Y me mandaron a llamar para que orara por él, para que le diera un abrazo ahí. Y junto con la persona que había sido mi enamorada, tuvimos que levantarlo juntos y moverlo. Y mi esposa ahí conmigo. ¿Ah? Pero ya nosotros en Cristo, el Señor me tenía un gran aprecio. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? No fue que yo tenía reales, no fue que tenía nada. A la parte de ellos no tenía nada. ¿Sabe qué hizo la diferencia? Esta palabra. ¿Sabe que, hermano, hasta los más grandes, los más poderosos, alabado sea Dios, hasta los más poderosos se tienen que humillar cuando usted tiene a Jesús? ¿Ah? El profeta Elías estaba seguro de lo que estaba haciendo. ¿Cuántos están seguros aquí, hermano? ¿O está inseguro usted? Hay gente que hasta se casa y anda inseguro. Yo me casé con mi esposo y estoy seguro que si me deja, me va a dejar, y que nací solo, y que si me va a querer hasta que me muera, y que si soy feo o soy bonito, ella no sé cómo me va a ver, pero tiene que estar conmigo. Amén. Pero muchas veces nosotros, hermanos, estamos con el miedo, estamos con el temor y andamos detrás. ¿Por qué? Porque no tenemos confianza en la palabra, no tenemos confianza en Dios. Alábele. ¿Cuánto le alaban esta hora? ¿Cuántos están seguros aquí que aquí Dios lo va a guardar en este país? Pase lo que pase, aquí Dios va a guardar su iglesia. Usted va a ser protegido por Dios. Nada ni nadie lo va a tocar. Elías estaba frente a un rey malvado. Y estaba frente a un pueblo malvado que estaba rebelado contra Dios. Pero un hombre ungido no tiene miedo. ¿Cuántos están seguros? Daniel dice que cuando firmaron el edicto que no se tenía que hacer oración, ¿qué hizo Daniel? Más orado. Abría las puertas para que lo vieran. No se avergüenza el evangelio. O se avergüenza usted en la universidad o en el colegio. Nadie se da cuenta que usted, yo no sé, yo hablo más de la cuenta. Yo me paro en todos lados y de repente solo estoy hablando del evangelio, hermano. No sé por qué, pero así nací yo como cristiano. Y diciendo una Biblia, gloria a Dios. Y si no, la gente me identifica así rápido que soy evangélico, donde me muevo. Y hablo la palabra. Y he tenido la oportunidad de hablarle a gente pesada, que nadie se les mete, y yo me les he metido. Y en la iglesia yo he predicado, ay, que no diga esto, me dicen, hermano, que no diga esto. No, hermano, es que no estoy para convencer que a los hermanos les caiga bonito, yo quiero hablar lo que Dios me ponga. Amén. Me dice un hermano un día, ay, hermano, yo en mi iglesia nunca he tenido a nadie en contra mí, le digo, tengan cuidado, le digo, cuidado es que no está diciendo las cosas bien, porque a Jesús tenía en contra a mucha gente cuando le hablaba la verdad. Cuidado, le digo. Que decir las cosas bien dichas.
¿Cuánto le adoran? Y dice en el 37, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves el corazón de ellos, a ti el corazón de ellos. Qué oración más linda. ¿Cuántos quieren que Dios les responda esta noche? Vamos al 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Consumió el holocausto. Qué lindo, ¿verdad, hermano? La leña la consumió, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Cayó fuego. Hubo respuesta. ¿Usted quiere que caiga fuego esta noche en su corazón? Aleluya, dígale, yo necesito que el fuego de Dios no caiga en un altar, que caiga aquí adentro de mi vida, para que esté como Jeremías, que dijo que había un fuego que no lo soportaba. Esta noche puede haber un fuego en usted que no lo va a soportar, y va a tener que danzar, va a tener que hablar la lengua, va a tener que ir a orar, va a tener que hacer muchas cosas, porque Dios está listo para meter el fuego en usted. Alábele que Él vive. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Vamos a terminar aquí. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Lo sobrenatural. Hermano, una iglesia quiere usted que crezca, que Dios haga lo sobrenatural. La gente a veces no cree por lo que les decimos, pero van a creer por lo que ven, por los milagros. Amén. ¿Verdad que así es? Vamos a orar esta noche. Aleluya. Santo Jehová, santo el Rey. ¿Cuántos están seguros esta noche? Dígame que no está seguro. ¿Ah? No, usted tiene que estar seguro. Usted que está en la pantalla de la televisión, allá viendo el programa, tiene que estar seguro que en Dios no hay pérdida, solo ganancia hay. Solo ganancia hay en Dios, hermano. No perdemos. ¿Verdad que nos va a ir bien a nosotros? Así dice la Biblia, que el justo no tendrá temor de malas noticias. Me va a ir bien. ¿Dónde nos va a ir bien? En el hogar. ¿Dónde nos va a ir bien? En el trabajo. ¿Dónde nos va a ir bien? En la iglesia. En todo nos va a ir bien. Las jovencitas, ¿qué dicen? ¿Les va a ir bien? Las chavalas declaran esa palabra y les va a ir bien. Los varones que andan allí indecisos todavía, que no saben cuál es la novia que les va el Señor, les va a ir bien. Te va a una buena muchacha que te va a dar desayuno, almuerzo y cena, y te va a querer y te va a abrazar cuando te esté dando desayuno, almuerzo y cena. Cuesta hallar esa muchachona, pero la vas a hallar. Dios te la va. Amén. Le va a ir bien a usted, que la señora no lo atiende, empiece a orar y ayunar y va a ver que lo va a atender. Que en vez de vernos defectos, nos vean bonitos, virtudes. Y va a ver que todo pasa. Amén. Y la señora lo mismo. Su esposo ahí va a andar con usted para arriba y para abajo en la iglesia, alabando a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor. Señor, gracias por esta unción del Espíritu de Dios en este lugar. Padre, aquí hay fuego de arriba, Dios mío, aquí hay fuego de lo alto, aquí hay fuego de lo alto, Padre, para bendecir tu iglesia. Recibimos el fuego de Dios. Allá en la televisión, la gente que está en las casas, reciba el fuego libertador, el fuego del Espíritu de Dios en tu vida. Eres libre de toda enfermedad, toda atadura del diablo, fuera, en el nombre de Jesús. Declaramos una iglesia ungida, una iglesia poderosa, una iglesia llena del Espíritu Santo. Padre, restablece el altar en nuestra vida, el altar en nuestros corazones, restablécelo, restablece el altar esta noche, restablece el altar esta noche. Queremos salir aquí llenos de gloria, llenos del Espíritu Santo, llenos de fuego. Aleluya. Adórelo porque Él quiere restablecer el altar de su vida. Te quiere hacer nuevecito Dios esta noche. Espíritu Santo, apodérate de las mentes y los corazones.
Allí en la televisión, apodérate de esas vidas que están necesitadas junto a la pantalla, Padre. Hay gente que necesita de un milagro de Dios. Obra poderosamente, mi Dios. Obra sanidades, prodigios y milagros. Restablece el altar de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien quiere hacer un pacto con Dios a través de la televisión? ¿Quiere usted aceptar a Jesús esta noche? ¿Recibir salvación? Esta es su noche. ¿Alguien aquí en la congregación quiere recibir a Cristo? ¿Reconciliarse con Dios? Levante su mano. Mañana puede ser muy tarde. Mañana no existe. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de vida eterna. ¿Alguien quiere aceptar a Jesús? ¿Alguien quiere ser sano, que siente que no ha sido sano? ¿O alguien que no ha testificado? ¿Alguien que quiere ser sano, venga acá?